Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias. Es para mí un placer. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Es un placer participar en esta tercera jornada internacional de esclerodermia, sobre todo en el Día Mundial, ¿no?, que es tan importante, ¿no?, para hacer difusión sobre esta enfermedad o este grupo de enfermedades, y la verdad que es para mí un placer poder participar. Yo les comentaré pues, las características del fenómeno de Raynaud y precisamente pues, estos son mis conflictos de interés. Y seguiré este tipo de agenda o índice comenzando con una introducción. Pasaré a comentar qué es el fenómeno de Raynaud, qué tipos de fenómeno de Raynaud tenemos, cómo debemos estudiar a una persona que tiene un fenómeno de Raynaud, qué tipo de tratamientos pueden existir y también en el contexto de las úlceras digitales, y finalizaré con unas breves conclusiones. Para comenzar, pues, lo más importante, el fenómeno de Raynaud pues, fue descrito inicialmente por el doctor Maurice Raynaud, que fue como forma parte de su tesis doctoral, ya en el 1862. Describió que el título de su tesis era la asfixia local y gangrena simétrica de las extremidades. No solo eso, sino que vino a definir, ¿no?, unas características de cambios de coloración a nivel de las extremidades, de las manos, de los pies, pero también incluso a nivel incluso llegaba a realizar dibujos de cómo era la fisiología o la patología de lo que pudiera ocurrir, ¿no?, de forma subyacente. Quizás estos estudios, porque el doctor Raynaud se fueron abandonando o se olvidaron, y no fue hasta más de 30 años después donde el doctor Hutchinson, un médico inglés muy prolífico que estudió una infinidad de enfermedades y definió una gran cantidad de enfermedades, fue el que de nuevo propuso el término como fenómeno de Raynaud, en honor al doctor Maurice Raynaud. Aquí lo que venía a representar es que no solo se trata de una enfermedad que da estos síntomas, sino que puede ser de un origen muy variado. Y fue el primero que definió una asociación entre el fenómeno de Raynaud y la esclerodermia. No, hubo que esperar hasta prácticamente, ¿no?, el siglo pasado, hasta en el año 92, fueron dos médicos americanos, el doctor Leroy y Metzger, en los cuales propusieron los primeros criterios para definir el fenómeno de Raynaud primario, diferenciarlo del fenómeno de Raynaud secundario. El fenómeno de Raynaud secundario es aquel que se debe a otras patologías o otras entidades, otras enfermedades, la cual explican la presencia de este cuadro. Y por ello es importante, ¿no? Ellos definieron tanto por medio de la capilaroscopia y de la analítica. ¿Y qué es el fenómeno de Raynaud en sí mismo? Pues el fenómeno de Raynaud, pues todos seguramente saben, y es el cambio de coloración a nivel de los dedos, sobre todo, pues que está en el contexto del frío. Hay como una consecuencia de la disfunción a nivel vascular, disfunción que característicamente tiene que estar presente 2 o 3 colores, 2 o 3 fases. Prácticamente ya un 92% de los pacientes van a tener la primera fase, que es la fase, ¿no?, de palidez, que nos traduce la isquemia, y es un vasoespasmo, una vasoconstricción de las arterias pequeñas a nivel de los dedos de forma exagerada. Una situación que sería fisiológica como prevención de perder el calor corporal, es un proceso totalmente exagerado. Y lo que nosotros estamos viendo son estas 3 fases: una fase de palidez, posteriormente una fase de cianosis, en la cual pues tenemos los dedos azulados porque no les llega la sangre y por lo tanto se desoxigena la hemoglobina a nivel de estas regiones, y posteriormente los dedos se vuelven rojos, se vuelven rubefactos, porque en mecanismo de compensación, cuando la sangre vuelve a pasar a nivel arterial, trata de compensar el proceso anterior.
Y de hecho, pues son estos, ¿no? Todos seguramente han sufrido uno de estos síntomas porque es un síntoma muy frecuente dentro de, tanto en la población general como especialmente de forma particular en la esclerodermia. Una fase de palidez, ¿no? Como viene a representar esta imagen, ¿no? De zona más blanquinosa, como de la cera, básicamente. También una fase de hipoxia más azulada, que llamamos cianótica, azul, ¿no? Y la fase roja, pues una fase de aumento de esa circulación. Por lo tanto, decimos que son los mismos colores de la bandera de Francia, honor también al doctor Raynaud. Y estos son ejemplos de pacientes que tienen un fenómeno Raynaud con diferentes fases, a nivel de los dedos, a nivel de los pies también puede ocurrir, a nivel, ¿no? Zonas más azuladas, ¿no? Que pueden variar, que cambian a veces en minutos. Incluso se ha descrito esta descripción del que puede ocurrir hasta en la zona de la lengua, no solo puede deberse a nivel de los dedos. Y las características son importantes porque se desencadenan con el frío, también con el estrés emocional. Normalmente son simétricas, es decir, ocurren en las manos y en los pies de forma paralela. Dan síntomas en forma de adormecimiento, parestesias, hormigueos, y en fases más avanzadas graves pueden ocasionar úlceras, ¿no? Y dolor. Definir también que no es Raynaud, es la libido reticular, es esta coloración en forma como de red o eritromelalgia, con una zona persistentemente roja a nivel de las extremidades, especialmente a nivel de los dedos, que dura días, semanas o a veces es persistente. La crocianosis, donde vemos la coloración azulada, especialmente a nivel de las falanges distales o de las uñas, o la perniosis, también llamada sabañones, con estas zonas más enrojecidas, abultadas, que persisten a lo largo de días, semanas, que inicialmente pues, son muy pruriginosas, dan picor y que no persisten y también se desencadenan con el frío. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hay unos procesos principalmente que aumenta los cuadros que producen vasoconstricción, del cierre de la circulación de los dedos. Y también hay una disminución de esos mecanismos que vasodilatan, que agrandan el vaso arterial. Nos fallan estos mecanismos, hay un aumento del estrés del endotelio vascular y por lo tanto se produce el daño si esto es repetido. ¿Qué tipo de fenómeno de Raynaud tenemos? Pues es muy importante, porque prácticamente siempre que estudiemos a una persona con un fenómeno de Raynaud, en el 80-90% de las ocasiones es un fenómeno de Raynaud primario y solo en un 10% de los casos es un fenómeno de Raynaud secundario. El fenómeno de Raynaud primario y secundario ya nos lo definieron el doctor Leroy y Metzger, que el Raynaud primario es aquel que no se debe a ninguna otra entidad, son crisis que ocurren también de forma asimétrica, los anticuerpos son negativos, la capilaroscopia es de muy importancia y también es normal, y no tenemos otras alteraciones a nivel de la exploración física, de la exploración del médico. En el contexto del fenómeno Raynaud secundario, pues hay una entidad muy importante de causas, entre ellas pues las enfermedades autoinmunes sistémicas o conectivopatías, pero también otras. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que ante un fenómeno de Raynaud secundario, que es causa principal más importante, son esas enfermedades autoinmunes sistémicas. Y si tenemos que ¿no? que se suponen el 80-90% de las causas. Pero dentro de las principales enfermedades, la enfermedad más importante es sin duda la esclerodermia. El 95% de los pacientes con esclerodermia tienen fenómeno de Raynaud. Otros, no solo la esclerodermia, también la enfermedad mixta de tejido conectivo, el lupus, la dermatomiositis, el Sjögren, la artritis reumatoide, incluso otras vasculitis, como puede ser la vasculitis de Takayasu, las arteritis de células gigantes o también llamada arteritis de Horton, ¿no? Por lo tanto, las enfermedades autoinmunes sistémicas, muchas de ellas, especialmente la esclerodermia fundamentalmente, ¿no? La enfermedad mixta y el lupus pueden tener, ¿no? este síntoma.
Y hay otras causas, ¿no? Siempre vamos a preguntar, pues, si el paciente fuma, si hay otras causas a nivel endocrino, también fármacos, puede haber incluso drogas como puede ser la cocaína o determinados fármacos que pueden favorecer y pueden ocasionar el fenómeno de Raynaud. Y también trabajos como pueden ser el traumatismo repetido ¿no? del microtrauma que produce el martillo neumático, etcétera. Por lo tanto, todo esto será lo que nosotros vayamos a preguntar en el estudio dirigido a la persona que nos consulta. ¿Y cuándo y cómo vamos a estudiar a una persona con un fenómeno de Raynaud? Por definición, siempre, al menos una vez en la vida. Siempre tenemos que hacer un estudio. Aunque el paciente lleve 20 años de un fenómeno de Raynaud que nunca hayan estudiado, pues tenemos que estudiarlo. ¿Cómo lo debemos de estudiar? Tenemos que hacer una historia clínica. El médico deberá preguntar pues, acerca de su profesión, qué fármacos toma, hará una evaluación exhaustiva de otros síntomas o signos de enfermedades autoinmunes, como ¿no? de la esclerodermia, de enfermedades mixtas, del lupus. También hará una exploración dirigida para ver si hay otras alteraciones que nos hacen pensar en estas alteraciones, y también se realizarán unas exploraciones complementarias, especialmente la capillaroscopia y la analítica. También se realiza una radiografía de tórax. En la analítica es importante realizar los anticuerpos específicos de esclerodermia. Además, si tenemos una persona que tiene una historia clínica exhaustiva realizada por un médico no habituado a valorar el fenómeno de Raynaud, una exploración física que es totalmente normal, y hemos hecho unas pruebas complementarias con capillaroscopia y una analítica con anticuerpos que son negativos, podemos decir que esta persona tiene un fenómeno de Raynaud primario. Le recomendaremos una serie de medidas, sobre todo generales, para evitar el frío, pero no es necesario un control posterior porque no desarrollará ninguna enfermedad a lo largo del seguimiento. Es importante detectar también aquellas personas que tienen unas fases precoces y que pueden desarrollar a la larga, pueden un estado a lo largo de muchos años, la esclerodermia. Es lo que se denomina la preesclerodermia. Son personas que tienen fenómeno de Raynaud y que tienen alteraciones capillaroscópicas y o tienen anticuerpos específicos de esclerodermia positivos. Además, no solo de esta manera se han estudiado, también más recientemente se han descrito los criterios B2 dentro del grupo EUSTAR, en la cual se han definido unas banderas rojas. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos una persona que tiene un fenómeno de Raynaud, que tiene induración o tiene tumefacción de los dedos edematosos o también llamados puffy fingers, que tienen anticuerpos antinucleares, especialmente si estos tienen anticuerpos frente a anticuerpos de esclerodermia específicos positivos, tenemos que valorar cuál es el riesgo, y lo que se ha demostrado es, dependiendo de cada una de estas características, el riesgo de desarrollar en los años venideros una esclerodermia pues es diferente. Los pacientes, una vez más, que tienen anticuerpos específicos y tienen puffy fingers, ¿no? dedos edematosos, son los pacientes que más tienen este riesgo. Otro extremo en la situación, especialmente del fenómeno de Raynaud secundario, ¿no? Cuando estamos ante un paciente con una esclerodermia establecida, pueden desarrollarse las úlceras digitales, que ampliamente nos explicará la doctora, la enfermera compañera Emi Mateo, pero son lesiones que afectan prácticamente al 50% de los pacientes con esclerodermia. Son lesiones muy dolorosas y se debe a una lesión y por una alteración a nivel del vaso, donde no llega riego sanguíneo a nivel distal y produce mucho dolor, mucha alteración de la calidad de vida. Y pueden ser también unas lesiones muy variadas. Ahora os presentaré alguna de las imágenes. Y hay que tener muy en cuenta, porque a veces pueden ocasionar alteraciones en complicaciones como infecciones, celulitis, ¿no? También alteración a nivel del hueso, y hay que hacer un control muy estrecho.
¿no? Por ejemplo, podemos tener estas lesiones muy desapercibidas o a nivel de la punta de los dedos, que se llaman pitting scars, o también lesiones en mordedura de rata, o lesiones también mucho más llamativas y más dolorosas, incluso como pueden ser estas. Ya estas lesiones con más alteradas, más destructivas, gracias a los nuevos tratamientos, pues realmente cada vez son mucho menos frecuentes. Y no, también estas lesiones muy dolorosas y cada vez que estamos viendo mucho menos gracias a que se ha desarrollado y se trata mucho más precozmente. ¿Cuál es este tratamiento? El tratamiento tanto del fenómeno de Raynaud como de las úlceras, ¿no? Unas medidas generales que son básicas. Importante, no fumar, porque es un mecanismo que daña el endotelio vascular, daña la alteración a nivel de la circulación, controlar también el estrés, evitar el frío, ¿no? También evitar fármacos que son vasoconstrictores, como descongestionantes nasales, otros tratamientos, también a determinados alimentos que sean vasoconstrictores, como un consumo excesivo de café, ginseng, bebidas energéticas. Hay que lavar siempre las manos pues, en agua tibia, evitar, ¿no?, el agua fría, utilizar guantes, también calefactores, calentadores de manos, que son muy importantes, mantener una hidratación de la piel muy importante, como decía anteriormente el doctor Loaiza. Nosotros les explicamos a todos los pacientes pues, esta serie de medidas que son importantes que hagan en su vida diaria. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento farmacológico de medicamentos pues es importante. Hay una diversidad de tratamientos que pueden ser los antagonistas de los canales de calcio, como puede ser el difedipino, el amlodipino. Si estos no se toleran, pues antagonistas del receptor de la angiotensina. También hay algún tratamiento antidepresivo como la fluoxetina, que también tiene un efecto a nivel de la serotonina, a nivel del vascular, y que también está recomendado. También determinados antiagregantes, y en situaciones en las cuales tenemos úlceras, es un proceso más avanzado, tenemos como prevención tanto el bosentan, sildenafilo, prostaglandinas endovenosas, el hilopros, el prostalidilo. Podemos utilizar también en determinadas ocasiones pues heparina, analgesia muy importante, las curas de las úlceras en ambiente húmedo por parte de compañeras de enfermería, estatinas, tratamiento con vitaminas en gel de las lesiones ulcerosas, y en casos refractarios incluso la simpatectomía o incluso a veces la cirugía puede ser necesaria. Por lo tanto, las curas en ambiente húmedo es súper importante. Nos vienen a representar un cambio porque producen mucho menos dolor, hacen una curación mucho más rápida y evitan la infección. De hecho, los pacientes dicen que el tipo de curas es fundamental para una mejor calidad de vida y se curan muchísimo antes, y son tan importantes como el tratamiento farmacológico. Como conclusiones, brevemente, es muy importante que ante una persona con un fenómeno de Raynaud es importante hacer un estudio, al menos una vez en la vida, ser valoradas por un equipo médico que esté habituado a valorar el fenómeno de Raynaud, interrogar, hacer una analítica con anticuerpos específicos, una capilariscopia. En cuanto al tratamiento, medidas generales, evitar el frío, etc. Y si tenemos un fenómeno de Raynaud importante, persistente, todo va a depender de la calidad de vida con la que afecte este fenómeno de Raynaud y sobre todo las úlceras, pues realizaremos un tratamiento vasodilatador más dirigido. Es muy importante trabajar en conjunto en unidades que estén especializadas en este tipo de pacientes, ¿no? También con unidades de enfermería de heridas complejas y también en ocasiones con los compañeros de cirugía. Y
Yo quería acabar únicamente, siempre que hablemos del fenómeno Raynaud, no solo vamos a tener que pensar en estos países, ¿no? Porque no el color del fenómeno Raynaud es el azul, el rojo, el blanco. Tenemos que pensar también en todos nuestros países de Latinoamérica que también se caracterizan por los mismos colores del fenómeno Raynaud, también por todos ellos, ¿no? No hay que olvidarnos. Y también quería destacar, pues la verdad que sin duda en esta fecha tan especial, a una persona que hay que recordar es a Paul Klee. Y este es uno de mis cuadros favoritos, que se llama Castillo y Sol, y es una maravilla, porque realmente si hablamos de colores, este es uno de los cuadros en los cuales que se caracteriza más por una descripción casi, gracias, casi caleidoscópica de la pintura y representa muy bien, ¿no?, el día a día de nuestros pacientes. Nada más. Muchísimas gracias y estaré encantado de contestar a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias.